La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. En el año 1480, casi 800 años después de la batalla de Guadalete, solo quedaba un pequeño estado musulmán en la península ibérica, el Emirato Nazarí de Granada, un reino vasallo de la corona de Castilla que había sobrevivido a las grandes campañas cristianas de conquista del siglo XIII. Desde aquel momento los nazaríes fueron perdiendo territorios de una manera paulatina, pero conservaron la joya de la corona, que era la ciudad de Granada, junto a una amplia fachada costera con dos importantes puertos, los de Málaga y Almería, que les permitían mantener el contacto con el norte de África, con los Emiratos del norte de África. El Emirato granadino, por lo demás, prosperó durante más de 2 siglos y medio exactamente, al constituirse en un puente comercial, humano y cultural entre la Europa tardomedieval y las ciudades del Magreb. Pero aquello no dejaba de ser una rareza, una excepción. La situación del Emirato de Granada era precaria y que durase tanto como 2 siglos y medio fue casi un milagro. Rodeado por completo por tierras castellanas, mantuvo su independencia en parte comprándosela a los monarcas de Castilla mediante tributos, en parte defendiendo con ahínco sus fronteras que se correspondían con las de las serranías béticas meridionales, por lo tanto tenían algo parecido a una frontera natural, y en parte por la crónica inestabilidad política en Castilla. Esta última llegó a su fin en 1479 con la victoria, en una guerra civil, de la reina Isabel sobre la pretendiente al trono, su sobrina Juana, que era hija de Enrique IV. Isabel además había contraído matrimonio 10 años antes, en 1469, con Fernando, heredero de la corona de Aragón, que ese mismo año, de 1479, había sido proclamado rey de Aragón, por lo que ambos reinos, los mayores de la España cristiana, salían refortalecidos. Desde aquel momento la suerte de los granadinos, o al menos de los emires granadinos, estaba echada. La determinación de estos dos monarcas por recuperar Granada y sus puertos y las continuas disputas dinásticas dentro de la familia real granadina sellaron el final del emirato. La guerra estalló en 1482 y duró 10 años. No fue una guerra continua, ni tampoco una guerra especialmente sangrienta. Si se dilató tanto en el tiempo, 10 años, se debió más a que los castellanos se lo tomaron con calma, porque preferían negociar las rendiciones antes que lograrlas por las malas, exponiéndose a muertos y a una posible derrota que mermase la moral de los propios. Pero eso no significa que no proliferasen en esta guerra los hechos de armas, algunos muy sonados, como por ejemplo la toma de Málaga en el año 1487. Tampoco faltaron asedios, hubo unos cuantos, y por supuesto no faltó el asalto final sobre Granada, sobre la capital, para lo que Isabel y Fernando decidieron construir un campamento, al que llamaron Santa Fe, que terminaría convirtiéndose en una ciudad, lo cual fue un tanto curioso, crear una ciudad para sitiar a la otra. A finales de 1491, el último emir, que se llamaba Boabdil, terminó ya tirando la toalla y se avino a negociar unas capitulaciones que se sustanciaron en la entrega de la ciudad a los reyes cristianos el 2 de enero del año 1492. Aquello supuso el momento álgido del reinado de los que unos años después, en 1496, serían recompensados por el Papa Alejandro VI con el título de Reyes Católicos. Granada pasó a convertirse en reino, ciudad principal y jardín de la corona de Castilla. Allí los reyes establecieron una real audiencia, una real chancillería, solo había otra que estaba en Valladolid, ordenaron la construcción de una catedral, que con el tiempo terminaría siendo una de las joyas del arte renacentista, de la arquitectura renacentista en España, y una capilla real de estilo gótico que serviría de morada eterna para los reyes que habían conquistado la ciudad, para Isabel y Fernando, que por cierto siguen enterrados allí. Pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a dar un repaso a esta guerra que tanta importancia tuvo en la historia de España y que marcó el paso de la Edad Media a la modernidad.
La Guerra de Granada marca en buena medida el nacimiento de la España moderna. Esta contienda, que duró 10 años, casi 10 años, y que, más que una guerra continua, fue un conjunto de campañas estacionales, es decir, que se combatía durante el verano y en invierno descansaban. No por nada, sino porque ese era el modo de hacer la guerra, fue el modo de hacer la guerra durante miles de años y, por supuesto, también durante la Edad Media. Y no olvidemos que esta guerra, en buena medida, en gran parte, es una guerra medieval. En esta guerra hubo años más activos, años menos activos. Al principio, especialmente, fueron mucho menos activos. Eran ocasiones puntuales en las que de pronto se desataba el conflicto en un lugar muy concreto y el resto del año, el resto del verano, pues no pasaba nada en ningún otro sitio. Pero bueno, esta guerra, que se sostuvo, ya digo, durante casi 10 años, permitió rematar la Reconquista y solidificar el proyecto de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, que unos años más tarde recibirían el título de Reyes Católicos. En aquel momento todavía no lo eran, aunque, bueno, al menos formalmente, católicos por supuesto que lo eran, tanto Isabel como Fernando, y lo fueron desde la cuna hasta la tumba. De cualquier modo, a lo largo de este programa me voy a referir a ellos como Reyes Católicos, por comodidad para ambas partes. Para la mía, porque siempre que pensamos en Fernando de Aragón o Isabel de Castilla, pensamos en los Reyes Católicos, es mucho más rápido de decir, y también para la vuestra, como escuchas del programa. Si digo Reyes Católicos, aunque justo en 1485 u 87 no lo fuesen todavía, lo serían algo más tarde, en 1496, todos nos entendemos. Bien, la guerra era una guerra que estaba desde el principio ganada de antemano, ya que Castilla era, y no digamos ya con Aragón, pues era un reino mucho más grande y mucho más poblado que Granada. Castilla, además, como os digo, recibió el apoyo decidido de Aragón, por lo que nada podían hacer los emires para evitar una derrota segura, que terminó produciéndose al final en el año 1491, cuando ya Boabdil, que fue el último rey moro de Granada, decidió capitular y acabar con la agonía. Digo 1491 porque en 1492, el 2 de enero, es cuando se produce la entrada triunfal de los reyes católicos dentro de Granada. Pero vamos, ese día, el 2 de enero, ya había terminado la guerra. Había terminado meses antes, podríamos decir incluso que años antes. La guerra estaba decidida desde aproximadamente el año 1490, más o menos, y los 2 últimos años fueron como esos, los partidos de fútbol, el descuento, los minutos de descuento, esos que no sé cómo lo llaman por ahí por el mundo, pero aquí en España se le conocen como minutos de la basura, ¿no? El resultado ya del partido está más que decidido y el árbitro se resiste a pitar. Bueno, pues los 2 últimos años de la Guerra de Granada fueron eso mismo, algo parecido a los minutos de la basura. Es más, voy un poco más lejos. Desde que en 1487 cayó la ciudad de Málaga, las posibilidades que tenía de subsistir, no ya todo el emirato, pero sí al menos una parte del emirato, eran directamente nulas, casi como desde el principio. Bien, la Guerra de Granada es una guerra peculiar, bastante peculiar, porque sin ser excesivamente larga, ya os he dicho antes, 10 años, si la comparamos, por ejemplo, con una guerra que había tenido lugar un siglo antes, la Guerra de los 100 años, pues no parece muy larga. Las guerras en aquel entonces a veces se extendían mucho tiempo. La Guerra Civil Castellana, por ejemplo, que preludió a la Guerra de Granada, pues había durado 5 años sin ningún problema, pero vamos, no fue especialmente larga ni tampoco excesivamente sangrienta. No pensemos que aquello fue la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera la Guerra Civil Española, que tuvo lugar a mediados del siglo XX. Bien, pues esta guerra tuvo un montón de particularidades que la hacen especial y fundamental para la historia de España. Se ha dicho a menudo que fue la última guerra medieval y que fue también la primera guerra moderna. Bien, en eso hay opiniones, claro está. Los historiadores lo debaten desde hace muchísimo tiempo. Bueno, como en todo. Cada vez que uno se pone a estudiar un acontecimiento histórico, sobre todo un acontecimiento histórico relativamente cercano, como es la Guerra de Granada, la tenemos a poco más de 500 años vista y además disponemos de muy buena documentación de la misma, por lo tanto el debate es mucho mayor. Lo que sí es seguro es que esta guerra fue, no se sabe si la última guerra medieval y la primera moderna, pero sí una de las últimas guerras genuinamente medievales y una de las primeras genuinamente modernas. Fue una guerra medieval, en tanto que forma parte del proceso de reconquista que había sido iniciado en el siglo VIII.
cuando empezó la Reconquista, formalmente con la batalla de Covadonga en el año 718, es decir, estamos hablando de que habían pasado ya casi 800 años. De hecho, la Guerra de Granada pone final a este proceso de reconquista que fue tan largo, que duró casi 8 siglos. Luego medievales fueron muchas de las estrategias seguidas por los generales, por el propio Fernando el Católico, que fue quien llevó adelante la guerra, quien dirigió las operaciones. Medievales también fueron la mayor parte de los ejércitos que combatieron durante la guerra, tanto desde el lado musulmán como desde el lado cristiano. Es decir, que si pudiésemos viajar en el tiempo hasta la Vega de Granada del año 1490, nos encontraríamos con una guerra bastante medieval en todos los aspectos. La miraríamos y podríamos asimilarla fácilmente con otros conflictos de la misma época, como, qué sé yo, la Guerra de las Rosas en Inglaterra, que es casi contemporánea y que pudimos ver aquí en la contrahistoria con mucha más calma hace unas semanas, que estuvo Lorena Carrasco con nosotros. Bien, en ese aspecto es una guerra medieval. Luego también fue medieval la forma en la que se financió el esfuerzo bélico y medievales los motivos que la justificaron. El espíritu de Isabel y Fernando era un espíritu de cruzada. Vamos, algo no muy distinto a lo que había llevado siglos antes a los francos hasta Tierra Santa, a los francos y a los europeos en general, a los de Europa Occidental, o lo que había empujado a los antepasados de los reyes católicos a cabalgar hacia el sur, por toda la península, desalojando a los musulmanes de unas tierras que consideraban objeto de una usurpación. Es decir, cuando los cristianos llegaron a Toledo, por ejemplo, en el año 1085, consideraban que Toledo en realidad les pertenecía y que habían sido los musulmanes 300 años antes quienes se lo habían quitado. Vamos, que Alfonso VI de León, que fue quien conquistó Toledo, o Fernando III de Castilla, que fue quien conquistó Córdoba y Sevilla, o Jaime I de Aragón, que fue quien conquistó Mallorca o Valencia, no se hubiesen encontrado extraños sitiando Granada. De eso se ha propuesto hacer un viaje al pasado, es decir, ir desde el siglo XXI hasta finales del siglo XV, y nos hubiera parecido medieval. Bien, pues Alfonso VI de León, que vivió en el siglo XI, si nos lo hubiésemos llevado, si se hubiese teletransportado hasta finales del siglo XV, hubiera visto muchas cosas distintas. Está claro, habían pasado 5 siglos muy generosos en todo, pero el espíritu que movía aquel enfrentamiento no le hubiese extrañado lo más mínimo. Es decir, frente al sitiando Granada o sitiando Málaga, le hubiese llamado la atención, eso sí, algunas armas de guerra que en el siglo XI no existían. Pero vamos, por lo demás, lo que era la justificación de la guerra le hubiera parecido muy familiar. Eso, en cambio, a nosotros sí que no nos parece familiar. Es decir, conquistar en general, invadir cualquier país hoy directamente es inaceptable, pero si la invasión es por motivos religiosos, pues nos parece más inaceptable todavía. Bien, en definitiva, que lo que Fernando el Católico y Isabel la Católica estaban haciendo allí era muy similar a lo que Alfonso VI de León, Fernando III de Castilla o Jaime I de Aragón habían hecho frente a Toledo, frente a Sevilla o frente a Valencia. Pero bueno, junto a todos estos elementos medievales que os acabo de desgranar, esta guerra de Granada los tiene también modernos, y eso es indiscutible. En esto habría que empezar por el uso de ciertas armas, que os decía antes, que si Alfonso VI de León hubiese viajado en el tiempo hasta 1490 le hubiese llamado la atención. Ver bombardas, por ejemplo, que en el año 1080 eran directamente impensables. Es decir, en aquel momento esas armas eran muy novedosas, eran alta tecnología, como cuando vemos hoy un Dripper, uno de estos drones de combate que tienen los ejércitos más modernos. En este caso, el Dripper, el dron de combate de la época, pues era la artillería impulsada por pólvora. Una tecnología que no era nueva, pero sí novedosa, por lo menos, importada de Oriente, que se había empezado a extender en Europa Occidental ese mismo siglo, a lo largo del siglo XV. Había hecho su acto de aparición un siglo antes, pero empezó a ser de uso común ya en el siglo XV, por lo menos en las grandes guerras, los grandes conflictos. Se empezaron a verse grandes cañones, bombardas, etc. Es una artillería que todavía no tiene la precisión de la que gozará la artillería un siglo después, a finales del siglo XVI, no digamos ya la artillería del XVII y del XVIII, pero que ya es continua, al menos en los asedios. Todavía no ha hecho acto de presencia. Por ejemplo, la artillería de mano, es decir, las pistolas y demás, todavía en 1480 no están disponibles. Por lo tanto, las guerras ahí son cuerpo a cuerpo, con espadas, escudos, picas, etcétera, a caballo y demás. Sí que tendríamos ahí un elemento más medievalizante. Pero bueno, ya solo la presencia de esta artillería impulsada por pólvora le da cierta modernidad.
Pues bien, el hecho es que al comenzar esta guerra lo hizo casi como cualquier otra de las muchas campañas que jalonaron la Reconquista. Estamos hablando de casi 800 años, hubo muchísimas, centenares. Pero bueno, en el curso de esta se fue creando algo parecido a un ejército real, que no había existido hasta ese momento. En otros momentos de la Reconquista, el rey lo que hacía iba recolectando tropas. Unas se las ponían, por ejemplo, los nobles, muy a menudo, las órdenes militares, se las ponían en las ciudades, las milicias concejiles, que se llamaban en Castilla, y el rey se ponía a la cabeza de todo eso. Las Navas de Tolosa yo creo que son el mejor ejemplo. En este caso, que empezó de la misma manera, poco a poco se fue yendo hacia algo parecido, no exactamente un ejército real, pero sí algo parecido a un ejército real que dependía del rey, que financiaba el propio rey, y que además culminó con una reforma que alumbraría el germen de lo que durante el siglo posterior y al siglo XVI sería uno de los principales pilares sobre los que Carlos I de España, V de Alemania, utilizaría para cimentar su imperio. Simplemente, es decir, la guerra de Granada, en esto sí que la guerra de Granada y las guerras de Italia que le sucederían poco después son los dos pilares sobre los que se asienta la supremacía española en el campo de batalla durante el siglo y medio posterior. Algo así como su campo de pruebas. Por ejemplo, de esta reforma se extrajeron algunas cosas que hubieran sido impensables solo 50 años antes o 25 años antes. Se suprimieron, por ejemplo, los maestrazgos de las órdenes militares, que habían tenido su momento álgido durante los siglos XIII y XIV. Que pasaron a ser asumidos estos maestrazgos, las órdenes no desaparecieron. Las órdenes militares, de hecho, siguen existiendo en España. Hoy son puramente honoríficas, como es lógico, pero vamos, que siguieron existiendo y sus maestres desaparecieron porque ese puesto pasó a ser asumido por el propio monarca. Se ensayó además una nueva formación militar basada en la infantería mercenaria que terminaría de cobrar cuerpo en las guerras de Italia posteriormente para terminar constituyendo pues un cuerpo muy famoso y que ha dado mucho que hablar y mucho que escribir, que son los tercios, que estuvieron pues tanto en Italia como en Flandes. La guerra de Granada, y este es otro elemento moderno de este conflicto, fue también un proyecto político a largo plazo, algo típicamente moderno, que enlaza con reinados posteriores, como los de los Habsburgo. Isabel y Fernando tenían, y en esto no lo ocultaron en ningún momento, tenían voluntad manifiesta de que sus dos reinos permaneciesen unidos más allá de su muerte. Esto es un elemento muy modernizante. No tuvieron ni se les pasó por la cabeza repartir los reinos entre los hijos, como habían hecho durante cientos de años los monarcas medievales. Es decir, que si Isabel y Fernando tenían 3 hijos, pues un reino para cada hijo. Tuvieron más de 3 hijos, pero bueno, ahora podemos ir viéndolo. El hecho es que no tenían ninguna intención. Querían dejárselo todo a su primogénito, que era Juan, que heredase tanto Castilla como Aragón, y que la siguiente iteración se uniese, si era posible, Portugal, de ahí que insistieron tanto con su política matrimonial para que lo llegaron a intentar 3 veces, para que el siguiente heredero fuese ya hispano-portugués, es decir, que al final toda la península quedase bajo un solo monarca. La idea era unirlo aunque fuera solo por arriba. Bien, esta guerra se entendió desde el principio, y esto es importante remarcarlo, como una empresa común a largo plazo, no puntual ni del momento, una empresa común a largo plazo que habría de tener continuidad en el futuro. Pero antes de meternos en harina ya, con los acontecimientos propiamente dichos, habría que preguntarse una pregunta fundamental, que yo desde luego me hice en su momento, y no tuve que esperar a llegar a la universidad, a la clase de Historia Moderna de España para hacérmela, me la había hecho ya durante el instituto, siendo un adolescente. La pregunta era la siguiente, simplemente mirando los mapas de la España del siglo XV. Bien, yo veía que había un emirato musulmán muy pequeñito que estaba en el sur y en el resto pues había otros 4 reinos cristianos, 2 grandes, el de Castilla y el de Aragón, y otros más pequeños, Portugal y sobre todo Navarra, que se había quedado atorada en el norte del país. Bien, el norte de lo que hoy es el país, que en aquel entonces todavía no lo era. Bien, y me llamaba la atención cómo podía ser que esto siguiese ahí. ¿No tenía fuerza acaso Castilla para que había conseguido invadir todo el valle del Guadalquivir, que era la parte más rica? Córdoba, Sevilla, no habían tenido posibilidad de invadir Granada y de hacerse con ella. De hecho, con la caída de Córdoba, de Sevilla y de Valencia a mediados del siglo XIII,
La reconquista había prácticamente finalizado. Era un empujón más y hubiese terminado pues en ese mismo siglo, en el siglo XIII. Aragón y Portugal dejaron de hacer entonces ya frontera con el Islam, cuyos dominios habían quedado, en la península ibérica, habían quedado reducidos a la Vega de Granada, la franja costera sur y las serranías béticas. Y poco más, eso era el Emirato de Granada. Se corresponde aproximadamente con lo que hoy son las provincias de Málaga, Granada y Almería. Esto para que nos hagamos una idea. Si tenéis a mano un mapa provincial de España, tenéis más que trazar una línea en estas tres provincias y aproximadamente se corresponden con lo que fue el antiguo Emirato nazarí de Granada. Vamos, que en aquel momento, en el finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, cualquier rey de Castilla que se lo hubiese tomado mínimamente en serio no hubiera tenido demasiados problemas en conquistar Granada y poner de este modo fin a esa excepción. Pero durante 250 años no lo hicieron. Esta es la realidad. Es cierto que durante este tiempo pues se emprendieron algunas campañas. Bueno, la de Gibraltar, por ejemplo, para hacerse con el control del estrecho, o la de Antequera, que esta fue en 1410, pero eran todas de alcance muy limitado, y las más de las veces circunscritas a un objetivo muy concreto. El caso de Gibraltar era obvio, hacerse con el control del estrecho, como ya he dicho. El caso de Antequera fue algo que perseguía a un príncipe castellano con la idea de que fuese elegido en el compromiso de Caspe heredero de la corona de Aragón, y quería prestigiarse. Lo consiguió de sobra, de ahí que añadió a su nombre Fernando el de Antequera. Bien, aparte de estas cosas y pequeñas escaramuzas en las fronteras, alguna plaza que cambiaba de manos, el Emirato de Granada mantuvo en líneas generales sus mismas fronteras durante estos 2 siglos y pico. Fue perdiendo poco a poco terreno, pero muy poquito realmente. Durante estos 2 siglos, por lo tanto, pasó algo que impidió que los castellanos avanzasen o que permitió a los granadinos mantener su independencia. Bien, lo que concurrieron fueron 3 factores que posibilitaron, en definitiva, que el Emirato nazarí sobreviviese y prosperase, porque no vivió durante este tiempo en la miseria, todo lo contrario. Por un lado estaba la crónica inestabilidad de la Castilla tardomedieval, un reino que había crecido muchísimo, especialmente a lo largo del siglo XIII, que además se había unido en el mismo siglo XIII con León, y que ese crecimiento había dado lugar, entre otras cosas, a que se alimentase una nobleza un tanto levantisca. Los aristócratas españoles, las grandes casas nobiliarias, llegaron a tener muchísimo poder. Eran a menudo mucho más ricas que el propio rey. Sucedía lo mismo con, por ejemplo, el arzobispo de Toledo, que era, y siempre lo fue, mucho más rico que el rey. Durante todo este tiempo menudearon las disputas dinásticas, las guerras intestinas. La historia medieval, sobre todo la tardomedieval de Castilla, es muy interesante y muy novelesca precisamente por eso. Eso por un lado. Claro, si estás entretenido peleándote contigo mismo, pues es difícil que vayas a hacer campañas de expansión. Luego, por otro, los emires granadinos pusieron precio a su independencia y estuvieron siempre dispuestos a pagarlo. Granada era una ciudad rica, muy rica, gracias a que tiene una presidio, una vega muy fértil, y a que el Emirato siempre fue muy activo en el comercio. Tenía 2 puertos de considerable tamaño, especialmente el de Málaga, pero también el de Almería, con el que comerciaban con África y con el resto del Mediterráneo. Como os contaba en aquella contrahistoria de la ruta de la seda, Granada llegó a ser una ciudad sedera importante, es decir, donde se trabajaba la seda. Tenían los comerciantes nazaríes, tenían contactos en el Levante, es decir, en lo que es hoy Turquía, Siria, Egipto y por todo el norte de África. Y eso les permitió acceder a mucha riqueza, y con parte de esa riqueza compraron su independencia. Castilla durante años, durante siglos, recibió tributos cuantiosísimos, que claro, quitaban las ganas de invadirla, como es lógico. Piensas, bueno, no son muy amenazantes, es decir, invadirme no me van a invadir porque no deja de ser un emirato pequeño, pero a la vez es muy rico y me están entregando tributos de oro y plata contante y sonante. Casi no merece la pena meterse demasiado con ellos. Luego, por último, el emirato, que lo vemos pequeño en el mapa, poseía fronteras naturales que podían custodiarse con relativa facilidad. Por el sur estaba el mar, ahí estaba la custodia, y luego por el norte las montañas. Las ciudades además se encontraban sobre altozanos fortificados, que eran por lo general de muy difícil asalto.
No hay más que viajar hoy por estas ciudades y estos pueblos de lo que fue el Emirato de Granada y hacerse una idea. Si uno ve, por ejemplo, ciudades como la de Loja o Caray, la propia Granada. Llegar hasta la Alhambra es un lugar muy fácil de defender. Y esto es aplicable a Málaga, Almería, con alcazabas en lo alto de colinas. Los nazaríes, además, tenían dinero para defenderse. Es cierto que no estaba tan poblado como Castilla, pero que meterse con ellos hubiera supuesto pues una guerra larga y costosa. Si se le sumamos lo de los tributos, pues no compensaba demasiado. Luego la población granadina además era muy uniforme. El Emirato Nazarí de Granada no es el Al-Ándalus de Abderramán III. No es una sociedad diversa, en absoluto. En Granada no había cristianos, más allá que los que llegasen de Castilla para negociar o para comerciar con algo. La práctica del cristianismo estaba terminantemente prohibida en la Granada nazarí, lo que eliminaba pues una hipotética quinta columna que trabajase para el atacante. Vamos, que en Granada no había mozárabes, los mozárabes como tal ya habían desaparecido. Eso había sido un fenómeno que se había producido mucho antes, cuando Al-Ándalus y la España cristiana estaban más igualadas. Los mozárabes, evidentemente, se habían integrado ya dentro de la sociedad castellana o de la sociedad aragonesa. Así que no tenían ese problema que hubiese cristianos dentro. Durante las campañas del siglo XIII, muchos andalusíes, provenientes de Córdoba o de Sevilla o de Jaén, se habían además mudado a la propia Granada, ante el avance cristiano. En lugar de marcharse a África, pues habían ido hacia el sur, habían tomado sus cosas y, teniendo en cuenta anticipando los problemas que iban a tener, pensando que en Granada todavía gobernaba un musulmán, pues se habían mudado allí. Vamos, sabían además que ese era su último refugio. Por lo tanto, estarían dispuestos a defenderlo con uñas y dientes. ¿Por qué? Pues porque lo siguiente ya sería abandonar la península. Vamos, que los propios granadinos andaban especialmente motivados para resistir. Como veis, hay una serie de factores, tres grandes factores, que ayudan bastante bien a explicar por qué Granada subsistió durante todos estos siglos. Bueno, de hecho, esto explica por qué entre finales del siglo XIII y finales del siglo XV apenas se movió la frontera. Tal y como vemos en este mapa. Os estoy mostrando un mapa, hoy no os voy a hacer lo del otro día, os voy a enseñar menos, pero es que creo que este lo tenemos que ver. Es un mapa de lo que fue el Emirato de Granada, el Reino de Granada, que pone aquí. Bien, veis en verde oscuro el momento en el que empieza la guerra, cómo estaba, cuáles eran sus fronteras, y en verde claro lo que se fue conquistando entre 1292 y 1462. Bien, veis la ciudad de Granada, que es la capital en el centro con una estrellita roja, y luego se ven las tres coras, la de Tacuruna, la de Elvira y la de Bayana, y las ciudades principales. Podemos verla aquí: Málaga, Almería, Baza, Vera, que está en lo que es hoy la provincia de Almería, en fin, Vélez Málaga, Alhama, Loja, por supuesto. Esto era el Emirato. Veis que Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, había sido ya tomado a lo largo del siglo XIV, por el caso de Gibraltar incluso un poco más tarde, y Ceuta, un poquitín más abajo, en 1415, a principios del siglo XV, fue conquistado por los portugueses. Es decir, que habían perdido el control del estrecho. Al otro lado de Ceuta, ya en África, estaba el reino Benimerín. Bien, habían perdido el control del estrecho, pero habían encontrado los nazaríes un modo de hacer sostenible económica y políticamente su pequeño estado. La diferencia de territorios se puede ver pues en ciertas campañas. El caso Antequera, como os dije antes, 1410, Alcalá Real 1341, Priego, que está hoy en Córdoba, 1341 también. Hay campañas puntuales en las que toda esa zona es montañosa, esa línea de puntos es montañosa. De pronto se desataban las hostilidades por cualquier circunstancia, pero como veis se movía poco y siempre se movía a favor de Castilla. Lo vemos en Huéscar, por ejemplo, conquistada en 1434, Xiquena, en Murcia, en 1433. Está cerca de Lorca. Pero el resto, el corazón de lo que era el Emirato, desde su fundación por la dinastía nazarí, se mantenía más o menos íntegro, exceptuando algunos mordisquitos, algunos recortes que les habían dado en la frontera. El mayor de todos fue el de Antequera, 1410. Bien, una vez respondida a la pregunta esta que os hice al principio, que yo me había hecho en su momento, de por qué duró tanto esta
este emirato, la existencia de este emirato, vendría otra cuestión no menos importante. Si la situación se había tornado estable, y era, como vemos, os he mostrado hasta el mapa, más o menos estable, ¿por qué no siguió existiendo ese emirato? ¿Por qué la monarquía castellana, llegado un momento, decidió ponerle fin? De 1290 a 1490 pasan 200 años. Y en esos 200 años hubo muchos reyes en Castilla. ¿Por qué ningún otro quiso hacerlo? Porque Castilla no avanzó aprovechando, por ejemplo, la campaña antequera. Bien, pues la razón es simple. Es simplemente porque pudo y convino. Ya está, en aquel momento, en el año 1480. Tras el matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, que tuvo lugar en 1469 en Valladolid, y concluida la Guerra Civil Castellana, que había tenido lugar en 1479, los reyes quisieron modernizar sus dos reinos, que venían de dos crisis. Se había producido una guerra civil en Castilla, otra guerra en Cataluña también, y eso, claro, implicaba homogeneizarlos todo lo que fuese posible y liquidar, entre otras cosas, la excepción granadina, que, aunque, como os decía antes, suponía una fuente de ingresos muy interesante, de, ya os decía, oro y plata, pues también lo era de problemas. Las pendencias fronterizas eran moneda común. Esa frontera que hemos visto antes era estable, pero sometida a cierta movilidad y a ciertos problemas puntuales. Los granadinos, por ejemplo, realizaban razias periódicas en territorio castellano, que a veces se quedaban en simples saqueos sin más consecuencias, pero en otras ponían en riesgo plazas principales, como por ejemplo la plaza de Algeciras, que fue retomada en un golpe de mano en el año 1369 por el emir Mohamed V, poniendo pues el control del estrecho en duda otra vez. Recuperar Granada para la corona además tenía una carga simbólica. No solo era una cuestión de acabar ya con las razias fronterizas, bueno, una carga simbólica inmensa, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista político. Tomar la ciudad y sustituir la media luna por el Pendón de Castilla, lo alto de la Alhambra, era enviar un mensaje muy poderoso, no solo a los propios castellanos, sino a toda la cristiandad, en un momento además especialmente delicado, en el que aún todavía, pues estamos hablando de 1480, no se habían apagado los rescoldos de la pérdida de Constantinopla en 1453. La de Granada podía venderse sin ningún problema, vamos, pero de una manera muy directa, algo así como una cruzada. Bueno, fue una cruzada. Sería de hecho la última cruzada. La de Granada sí que fue la última cruzada y no la de Indiana Jones, como aquella película de finales de los 80. Una cruzada que motivaría tanto a los castellanos como a los aragoneses, como a otros europeos de la época, y que además serviría de una campaña de imagen inmejorable para estos dos jóvenes monarcas en toda Europa, en toda la cristiandad. Lo de hacerse con Granada además es algo que no improvisaron. Es algo que debieron decidir muy pronto, quizá tan pronto como se casaron, o poco después. Se habían casado en 1469 y solicitaron la bula unos años después, la bula al Papa. En el año 1478 es cuando el Papa Sixto IV, informado obviamente de las intenciones de Isabel y Fernando, concedió una bula de cruzada. La bula de cruzada que, por cierto, se conserva, Una bula que permitiese, la bula de cruzada, aparte de un reconocimiento de que iba a haber una guerra santa en tal punto del mundo, de Europa, servía para como acicate económico y de cara a la salvación, por supuesto. Servía para financiar las guerras, las bulas, esencialmente. Esta guerra, además, se presumía, o así por lo menos la debieron vender los reyes católicos, la presumían larga y costosa. ¿Por qué? Pues porque las ciudades granadinas estaban bien defendidas, como os decía antes, el emirato era rico, no se rendirían con facilidad, y haría falta rendirlas y sitiarlas con artillería moderna, y eso costaba dinero. Esta bula de Sixto IV, para la guerra de Granada, otorgaba, esto es un detalle, la bula está disponible por ahí por internet si la buscáis, está redactada en latín por supuesto, pero podéis encontrar la versión en castellano. Pues esta bula otorgaba la absolución plenaria, es decir, en artículo de muerte, eso sí, a todo aquel que aportase 200 maravedíes. Con los fondos obtenidos, pues Fernando
que fue quien se encargó personalmente de todas las operaciones militares, con ese dinero podía reclutar un nutrido ejército y mantener el esfuerzo durante varios años. Caray, 200 maravedíes tampoco era tanto. Sobre todo si con eso se compraba pues el acceso al cielo directo. La absolución plenaria es eso, quedan perdonados todos los pecados. En aquel momento estas cosas se tomaban mucho más en serio que ahora. Para un hombre del siglo XV, decir que el Papa le había concedido la absolución plenaria, estaba convencido de que iba a entrar por la puerta grande en el cielo. Vamos, que San Pedro y compañía le iban a hacer la ola, como en los campos de fútbol. Y si le iba a costar solo 200 maravedíes, en otros casos no hacía falta dar dinero, sino presentarse allí, estar allí personalmente combatiendo. Es decir, dejarse reclutar o alistarse voluntariamente. Había algo religioso en esto. Era una guerra santa, vamos. Lo que hizo Fernando, desde el principio, fue venderlo así en el extranjero. Queda todavía en Europa, en plena cristiandad, queda un pequeño emirato musulmán y yo voy a ser quien le borre del mapa. Una vez conseguido el dinero, y este fue llegando poco a poco, el Papa ha hecho una mano con Sixto IV con esa bula, hacía falta trazar una estrategia. El emirato era pequeño, pero claro, tampoco tan pequeño, no era una comarca. Ocupa lo que hoy son 3 provincias, y especialmente montañosas, y además el enemigo era, no temible, pero digno de tener en cuenta. Así que desde el principio lo que hizo Fernando fue desestimar una campaña rápida, al estilo de las que había hecho Fernando III el Santo en Andalucía o Jaime I en Valencia. Apostó por una guerra de desgaste, que fuese poco a poco privando a los granadinos de recursos. Les talaba los bosques, les arruinaba los campos, de tal manera que las ciudades muchas veces se rendían por hambre, o se rendirían por hambre. Eso es lo que pensó Fernando, y la verdad es que ahí estuvo muy, muy acertado. Fernando el Católico, aparte de un estratega notable en el campo de batalla, y lo fue, era un político de olfato finísimo. Era un tipo que conocía muy bien la política granadina y sobre todo sus problemas internos. Así que esa fue la segunda línea de seguida, la segunda línea estratégica. Aprovechar los problemas internos que había dentro del emirato, estudiárselos bien y aprovecharse de esas intrigas. Al comenzar la guerra, reinaba en Granada el emir Muley Hacén, a quien, por cierto, se debe el nombre del Pico Mulhacén, que es el más alto de la península ibérica. Está al lado de la estación de esquí de Sierra Nevada. El que está encima de la estación de esquí no es el Mulhacén, ese es el Veleta. El Mulhacén está a la izquierda. Es un poquito más alto, no mucho más, pero un poquito más alto. Bueno, Muley Hacén había llegado al poder destronando a su propio padre, que había sido Mohamed X. Esto le granjeó a Muley Hacén cierto aura de ilegitimidad, que luego evidentemente le terminaría pasando factura. Muley Hacén tuvo 3 hijos, con Aisha y otros 2 con una cautiva cristiana que se llamaba Isabel de Solís. Luego posteriormente Isabel cambió su nombre cristiano por un nombre musulmán. Pasó a llamarse Zoraida, y no solo pasó a llamarse Zoraida, sino que además pasó a ser la favorita del sultán, la favorita de Muley Hacén. Claro, Aisha temía, con cierta razón, que uno de los hijos de Zoraida, había tenido 2 con ella, arrebatase el trono a su primogénito, que se llamaba Boabdil. Así que Aisha se puso a intrigar en palacio para que su hijo Boabdil, que era un jovenzuelo, le arrebatase cuanto antes la corona a su padre. Para eso, nada más tenía una justificación. Su padre le había arrebatado la corona a su abuelo, a Mohamed X, así que no había nada de malo en ello, al menos no lo veían así. Todo lo que tenía que hacer Boabdil era buscar el apoyo de un clan nobiliario. Había unos cuantos en la Granada nazarí. Él encontró el apoyo de los Abencerrajes, que era una familia muy, muy influyente en Granada, una familia aristocrática. Bien, Muley Hacén le dieron un golpe de estado, su propio hijo tuvo que refugiarse en Málaga junto a su hermano Mohamed, a quien se le conocía como el Zagal. Bien, pues todas estas querellas que estaban ocurriendo en Granada eran bien conocidas en Castilla. Fernando las tenía a la perfección. Tenía la relación exacta de todo lo que estaba pasando allí. Los aristócratas granadinos rivalizaban mucho entre ellos, buscando todos, evidentemente, la cercanía del sultán, la cercanía del poder. Cuando uno de estos aristócratas caía en desgracia,
cosa que sucedía a menudo, y conseguía, no le ahorcaban, es decir, conseguía poner tierra de por medio, lo que hacía era huir a Castilla, bastante a menudo, donde, claro, allí pues ya informaba de todas las miserias de la corte. Y Fernando pues era todo oídos. Todo lo que hiciese falta le trataba como un rey al aristócrata granadino que había huido. Es decir, que llegó un punto en el que el rey católico no necesitó ni siquiera espías para enterarse de lo que pasaba en Granada, porque eran los propios granadinos, y además los de clase alta, los nobles, quienes se lo iban contando. Se iba enterando de todas las peleas internas porque se lo contaba alguno de ellos. Bien, todo esto, toda esta información reservada de lo que estaba pasando en la Alhambra, supo ponerlo a favor de sus intereses, fomentando una guerra civil dentro del Emirato, que evidentemente, como toda guerra civil, pues le debilitó ante la acometida cristiana. En el año 1479, que fue el momento en el que la guerra en Castilla termina con el Tratado de Alcazobas, y Fernando ya se convierte, poco después, unos meses más tarde, en rey de Aragón, pues en ese momento ya la guerra estaba más que decidida. Tenían las manos libres, tanto Isabel como Fernando, y podían ponerse con esto. Claro, solo hacía falta, en aquel momento, un casus belli. Casus belli, es decir, una coartada para desatar las hostilidades, que fuese justificado, caray, que no pudiesen los nazaríes acusarles de haber roto una tregua, porque en ese momento tenían firmada una tregua. De hecho, habían firmado una tregua en 1478, 2 años antes de empezar antes de empezar la guerra, y justo el mismo año de la bula. Es realmente curioso. Bueno, conociendo a Fernando el Católico, la verdad es que tampoco es tan curioso. El hecho es que necesitaba un casus belli, que le pudiese dar una excusa para empezar la guerra. Claro, algo así no se había intentado nunca antes. Intentar invadir Granada. No se trataba de retomar una plaza. No, eso hubiera estado al alcance de casi cualquier rey. No, se trataba de liquidar por completo el Emirato y hacerlo en vida de Fernando el Católico, a ser posible en muy pocos años. Las campañas contra Granada hasta ese momento habían sido cortas y enfocadas la mayor parte de las veces, como ya os digo, a un objetivo concreto, una ciudad concreta, y luego ya todo volvía a la normalidad. Se fijaba una nueva frontera y volvía a reinar la tranquilidad. Generalmente pues acompañada de una tregua formal suscrita por granadinos y castellanos que se prometían cumplirla a rajatabla. Bueno, de hecho la última, como os acabo de decir, se había firmado en 1478, el año de la bula de Sixto IV. Pero vamos, ni Fernando ni por supuesto Muley Hacén creían en ella. Al concluir la guerra castellana entre Isabel la Católica y su sobrina Juana la Beltraneja, el sultán se temía con razón que él también tendría sus espías en Castilla, se temía un ataque castellano, algo inminente, por lo que de manera preventiva se adelantó y tomó a finales, el mes de diciembre fue, de 1481, una villa castellana, la villa de Zahara de la Sierra, que, bueno, como su nombre indica, pues se encontraba entre montañas en la frontera occidental del Emirato. El asalto sobre Zahara, que en otro momento pues hubiese sentado mal y hubiese permitido a los castellanos quejarse, en este caso era la señal que estaban esperando. Tenían la bula de cruzada en la mano, Isabel y Fernando ya podían ir adelante, tenían dinero además que habían ido recaudando los últimos 3 años, podían ir reclutando soldados. Y en lugar de recuperar Zahara, que era lo previsible, nos la han quitado, vamos a devolverla al redil cuanto antes, lo que hicieron fue dirigirse a por Alhama. Alhama era una plaza principal, situada estratégicamente en el mismo corazón del Emirato. No era una plaza fronteriza. Bueno, Alhama de Granada está justo entre Granada y Málaga, a mitad de camino más o menos. De hecho, servía de lugar de paso para viajar entre las dos ciudades. Partía el Emirato en 2. Conquistar Alhama era todo un golpe propagandístico, porque venía a decir a los castellanos que no solo habían entrado en Granada, sino que estaban en el mismo corazón del Emirato. No es que les hubiesen a los granadinos arrebatado una plaza fronteriza, sino que les habían arrebatado una plaza estratégica y principal. Tenía además un efecto propagandístico muy grande de cara al exterior. Hemos llegado casi Julio César, ¿no? Hemos visto y hemos vencido sin ningún problema. El problema era mantenerla, claro, porque habían tomado la plaza y poco más, y sus alrededores. Fernando había puesto una pica en el mismo centro del reino enemigo, desplazando, eso sí, la guerra de las fronteras al interior de Granada. Claro, esto ocasionó que la alarma cundiese dentro de la Alhambra y que se precipitasen las traiciones en la corte. Fue en ese momento cuando Boabdil
aprovechando que su padre estaba en la guerra, se hizo con la corona, partiendo el emirato en dos. Es decir, que Boabdil le echó una mano a Fernando el Católico. Como veis, a Fernando parecía salirle todo bien, y a partir de ahí podía ir a por otras plazas de importancia, pero al principio fracasó. Al principio las cosas no le salieron bien a Fernando el Católico. Después de la toma de Alhama, que sí fue un éxito, una operación muy arriesgada, por cierto, pero coronada por el éxito, en julio de 1482 fue a por Loja y no consiguió conquistar Loja, a pesar de que Loja sí que era una plaza fronteriza, y luego al año siguiente se estampó contra Málaga. Vamos, que la guerra se le estaba torciendo. Si el rey seguía encadenando fracasos, los ímpetus iniciales pronto se enfriarían y sería ya muy difícil reanudar la guerra. Después de ilusionar a todo el mundo, hasta el propio Papa, decir, bueno, pues no, lo hemos intentado, pero no lo hemos conseguido. Estos tipos son un hueso duro de roer. Bien, pues en este momento la suerte corrió en su ayuda. En abril del año 1483, el joven Boabdil, tratando de hacer méritos para convencer a los granadinos de que él era el emir legítimo y el adecuado, se lanzó contra Lucena. Lucena era una ciudad castellana, no era una ciudad que hubiesen tomado los castellanos y que hubiese pertenecido a Granada, no, era una ciudad castellana, pero estaba bien defendida y Boabdil cayó preso. Bien, aquello era un regalo para Fernando. Podía ajusticiarle en Córdoba, sin ningún problema. Fernando y Isabel se habían trasladado a Córdoba, pues a justiciarle para solaz del respetable. O podía también liberarle, convirtiéndose en su aliado. Bien, tratándose de Fernando el Católico, escogió lo segundo, lo que agravó la guerra civil granadina. Boabdil, encantado por seguir viviendo, porque lo lógico es que le hubiesen cortado la cabeza, se encaminó a Almería para reunirse con su hermano Yusuf, a quien conminó a combatir juntos a su padre, que se dirigía en esos momentos a retomar la ciudad. Bien, Muley Hacén lo consiguió obligando a Boabdil a huir, pero poco después la muerte le dio alcance. A Muley Hacén, quiero decir, a Muley Hacén. Su lugar lo ocuparía su hermano, Mohamed el Zagal, del que os hablaba antes, que viajó hasta Granada para ser coronado emir. Por supuesto, a Boabdil le consideraban un traidor y además un fracasado, porque había intentado tomar Lucena y no solo no lo había conseguido, sino que los cristianos le habían agarrado. Lo que hizo el Zagal fue emitir una fatwa, que es pues una de estos documentos que los líderes religiosos musulmanes, como lo de Salman Rushdie, expiden para que alguien que ha ido contra la fe pues sea justiciado. Eso es lo que hizo, pero contra su sobrino, para que cualquier musulmán del Emirato que lo encontrase le diese muerte en el acto. Pero la cosa no era tan sencilla. El Emirato estaba lleno de facciones, como os he dicho antes. A Boabdil no le costó mucho encontrar aliados en el este del Emirato, en la Cora de Bayana, que era la más oriental del Emirato. El Zagal sabía que cada día que duraba el enfrentamiento con su sobrino era pues un día regalado a Isabel de Castilla, así que se avino a negociar con su sobrino. Boabdil renunció a la corona en favor de su tío y se comprometía a quedarse con Loja y a defenderla del ataque cristiano que se presumía próximo. Es decir, el tío y el sobrino pensaron que mejor ponerse de acuerdo. Claro, esto implicaba que Boabdil estaba rompiendo el acuerdo que había previamente, con el que había llegado con los reyes católicos, que le habían perdonado la vida. Pero bueno, siempre cabía la posibilidad de que les derrotase o que resistiese bien en Loja. La verdad es que no sirvió de mucho, porque los castellanos se lanzaron sobre Loja con todo lo que tenían, que era bastante ya en aquel entonces, en la primavera de 1486. La guerra a partir de ella entró en una nueva etapa. Isabel y Fernando se lo habían tomado como algo personal. Se instalaron ya definitivamente en Córdoba para dirigir personalmente las operaciones y reunieron todos los recursos posibles que estaban a su alcance para sostener el esfuerzo bélico, al tiempo que mantenían la presencia en Alhama, que era un elemento de muchísima inestabilidad, claro. Loja, además, era algo más fácil, estaba más cerca. Vamos, no es que fuese más fácil que Alhama, porque era una ciudad bien fortificada, pero estaba más cerca de la frontera. Apenas una jornada de plazas castellanas como Archidona. El 30 de mayo la ciudad cayó, y cayó con Boabdil dentro, que fue capturado por segunda vez. Lo de este hombre no tenía arreglo. Fernando volvió a perdonarle, de nuevo estaba en las mismas. ¿Qué hago con este tipo? ¿Le ahorco o le libero? Bien, volvió a perdonarle a cambio de que rompiese el acuerdo con su tío el Zagal. Así que lo que hizo el aragonés fue entregarle, para su disfrute, a cambio de esto, una serie de ciudades importantes en la Cora de Bayana, como Baza o Guadix o Vera, Mojácar, lo que es hoy Almería, si conseguía ponerlas de su lado, porque en ese momento estaban del lado del Zagal.
Os estoy hablando aquí de coras, y creo que no lo he explicado antes. A ver, el emirato tenía 3 coras o provincias, lo hemos visto en el mapa que os mostraba anteriormente. La central era la cora de Elvira, la oriental la de Bayana y la occidental la de Takuruna. Desde el principio Fernando se concentró en dividirlas, es decir, que conocía bien el mapa del emirato. La toma de Alama había complicado el contacto entre las coras de Elvira y Takuruna. Lo siguiente era separar la de Bayana para poder centrarse en la conquista de Málaga, una operación que ya había dado comienzo por el interior y por la costa. En el año 1485 cayó Ronda y ya poco después Marbella. Para esa operación de despiece gradual, Boabdil era muy útil. Atacó entonces Vélez Málaga, que está en la Jarquía, con la intención de aislar del todo ya la cora de Takuruna y ya de paso atraer a Alzagal, dejando un vacío de poder que podía ocupar Boabdil desde el este. Una vez más, el plan le salió a pedir de boca a Fernando. El zagal cayó en la celada, se dirigió a Vélez Málaga, pero no pudo impedir que los castellanos la conquistasen. Entretanto, ¿qué pasó? Pues que su sobrino se adelantó una vez más. Su sobrino ya le había traicionado al tío. Aquí, como veis, estaban todos prometiéndose cosas y traicionándose a la vez. Su sobrino entró en Granada y se hizo proclamar emir. Al zagal, como vemos, se le acumulaban los problemas y tuvo que combatir en 2 frentes. Uno externo, contra los cristianos, y otro interno contra su sobrino. En ese momento estaba ya todo listo para el asalto de Málaga. Málaga era una ciudad importantísima, era la segunda ciudad del Emirato y sobre todo era su principal puerto. Málaga, a diferencia de Marbella, que se había entregado poco antes sin oponer resistencia, Málaga resistió. No era además una plaza sencilla de tomar. Contaba con una gran muralla y 2 fortalezas, una de ellas que se conservan, por cierto, ambas. Una de ellas el castillo de Gibralfaro, que está encaramado sobre un cerro bastante alto al lado de la costa. La otra fortaleza es la Alcazaba. Ya digo que se conservan y que se pueden visitar actualmente. Siguen siendo 2 fortalezas bastante impresionantes, así que uno se puede imaginar lo que sentían el miedo que pasaban, evidentemente, los que querían tomar una ciudad como esta que estaba tan bien defendida. Podía en principio defenderse por mar, pero la flota castellana la bloqueó por mar para evitar que recibiese suministros. Bien, lo que hizo Fernando, viendo que no se entregaban por las buenas, fue organizar un asedio capitaneado por él mismo en persona, que se prolongaría varios meses. Envió a no menos de 40.000 soldados, quizá alguno más, a hacer guardia frente a las murallas. Por mar, como ya os he dicho, la ciudad quedó bloqueada. Claro, ahí ya era difícil sobrevivir, completamente, por muy bien defendida que estuviese, completamente desabastecidos de agua y de víveres. Resistieron los malagueños durante 6 meses, pues resistieron a la desesperada. La guerra entre Boabdil y su tío impidió que la ciudad recibiese refuerzos, y es que además los propios cristianos se habían encargado de ir limpiando toda la zona alrededor. La conquista de Vélez Málaga, por ejemplo, tenían ya en sus manos Alhama desde años antes, así que hasta si hubiesen querido enviar refuerzos lo hubieran tenido complicado. Que Fernando lo veía fácil, veía que era una cuestión de esperar. El verano en Málaga es largo y muy caluroso, y sin agua la verdad es difícil de pasar. Los sitiados fueron poco a poco perdiendo la esperanza. Para reforzar la moral de los sitiadores, lo que hizo Fernando fue escribir a Isabel y pedirle que se desplazase personalmente hasta el campamento cristiano. Este fue un riesgo, evidentemente, pero un riesgo que mereció la pena, porque el 13 de agosto la ciudad capituló y una semana más tarde los reyes hicieron su entrada triunfal en la Alcazaba. El castigo hacia la ciudad de Málaga fue ejemplar. Prácticamente toda la población, que rondaba los 10.000 habitantes más o menos, fue reducida a la esclavitud y deportada. Málaga quedó completamente desierta, fue vaciada y lista para ser repoblada por colonos llegados desde Castilla y desde Aragón. Bien, estos colonos son los antepasados de los actuales malagueños. Tanto Fernando como Isabel querían transmitir el mensaje de que nada servía a resistir, que les podía pasar lo que le había pasado si resistían lo que les había pasado a los malagueños. Que era mejor rendirse por las buenas, capitular en buenos términos y al menos salvarían la vida y la hacienda. Querían que el ejemplo de Málaga cundiese
en otras partes del Emirato, especialmente en Almería y en Granada. El asedio, además, había resultado muy costoso, tanto en recursos como en tiempo, y claro, no deseaban volver a repetirlo. Luego la guerra se estaba alargando bastante. Estaban ya en 1487, esto había empezado en 1481. Había cierta fatiga ya de tanta guerra y de tanta cruzada. Bien, tras la caída de Málaga, y con ella ya la liquidación de la Cora de Tacuruna, Fernando no se enfocó en Granada, que hubiera sido lo fácil, no, sino en la parte oriental del Emirato. Había que aislar a la capital privándola de suministros y de posibles refuerzos. Granada además estaba en manos de un aliado. Granada estaba en manos de Boabdil, que se había declarado vasallo de los reyes católicos después de su segunda captura. La guerra proseguiría, por lo tanto, por la Cora de Bayana, la oriental, la de Almería, para derrotar al zagal y hacerse con sus plazas. La primera en caer fue la de Baza, que era bastante complicada. Esta cayó en el mes de diciembre de 1489, tras otro largo asedio. En este punto ya el zagal vio que la cosa estaba perdida y creyó que lo mejor para mantenerse con vida y con algo de poder, pues era llegar a un acuerdo con Fernando. Es decir, hacer lo mismo que había hecho su sobrino, que a fin de cuentas, vale, un poco humillado, pero mantenía Granada en sus manos, sin que le incomodasen. El zagal tampoco conocía los términos a los que habían llegado Fernando y Boabdil. Esos términos incluían que Granada se terminaría entregando a los reyes católicos a cambio de que Boabdil se quedase con unas cuantas plazas, precisamente esas plazas que ocupaba el zagal. Bien, la idea que tenía el zagal, al final Fernando engañó a los dos. Era una ilusión vana la suya. Fernando aceptó de buena gana el vasallaje del zagal, pero a cambio de que le entregase el resto de plazas de Bayana, se las entregase pacíficamente, sin más, sin que no prestasen resistencia alguna. Algunas eran importantes, como el caso de Almería o de Guadix. Al zagal al final no le quedó otra opción que exiliarse al norte de África, donde fue apresado por el sultán de Fez, que era un aliado de Boabdil, que al parecer, por indicación de su sobrino, le cegó y le dejó a su suerte, mendigando por las calles de la Medina de Fez. Bien, a pesar de lo que le había sucedido a su tío, Boabdil se sentía más o menos seguro. Había sido leal, por lo menos al último acuerdo. Había, como ya os he dicho, acordado con Fernando entregarle Granada a cambio de un principado propio en el este del antiguo Emirato. Confiaba, eso sí, en que el rey cristiano cumpliese su palabra. La Vega de Granada, además, estaba ya completamente en manos castellanas. No había casi nada que defender, por no decir nada que defender. La guerra, en buena medida, estamos hablando de 1489, 1490, ya había terminado. En 1490 los reyes ordenaron que se instalase un campamento a las puertas de Granada. No era un campamento temporal, con tiendas de lona, era un campamento estable, concebido para que después de la rendición eso se mantuviese. Básicamente fundaron una ciudad. Se trazó una ciudad nueva, sobre plano, construida en piedra y ladrillo, con murallas, con puertas, con baluartes defensivos. La planta estaba inspirada en la de Briviesca. Briviesca es una pequeña ciudad de Castilla, situada en el camino que va de Burgos a Bilbao. Bueno, y está al lado de la autopista que va de Burgos a Bilbao. Bien, esta ciudad, Briviesca, era una ciudad antigua, pero en el siglo XIV había sido reconstruida conforme a un plano hipodámico. Es decir, en damero, vamos, al estilo como luego se construyeron posteriormente todas las ciudades en América, pero que eso en la Europa medieval era muy extraño. Si vamos hoy a Briviesca todavía podemos adivinar ese plano hipodámico del siglo XIV. Bien, estos planos hipodámicos tenían una gran plaza cuadrada en el centro, donde ya se situaban pues la iglesia, los edificios públicos. Bien, luego esta planta, como os digo, un siglo después se emplearía profusamente en las nuevas ciudades fundadas en América. Vayamos a la que vayamos, en la América hispana y también en la América del Norte, las ciudades reproducen este plano hipodámico, que se empezó que tiene como su origen, al menos moderno, Briviesca, y luego posteriormente esta ciudad en Granada, esta ciudad creada, fundada y construida al lado de Granada para sitiar Granada. Esta ciudad la bautizaron como Santa Fe, y su función era mantener la presencia cristiana en la Vega, e impresionar a los granadinos del poder pues casi ilimitado de los reyes de Castilla y Aragón. Vamos, les querían decir algo así como: si podemos construir una ciudad para sitiar a otra ciudad, nada nos va a detener. Es decir, nuestros recursos son ilimitados, así que mejor que os convenzáis que lo mejor y lo que más os conviene es rendiros cuanto antes.
Isabel y Fernando, de hecho, se trasladaron en persona a Santa Fe en 1491. Bueno, ahí es donde les asaltó Cristóbal Colón y donde se llega al acuerdo para viajar a América. De que la relación de esta ciudad nueva, de aquel entonces de Santa Fe, con toda la aventura americana es muy cercana. Bien, pues en la práctica ya en 1491, cuando Colón llega a Santa Fe, el emirato ya había desaparecido. En manos musulmanas ya solo quedaba su capital. Todo lo demás era cristiano y estaba siendo ya reorganizado conforme a los acuerdos de rendición que habían ido alcanzando con los vencidos, sobre todo las ciudades en las que se habían rendido. Si se rendían, los reyes respetaban la vida de los habitantes. Si las tenían que tomar por asedio, pues no les hacían lo de Málaga. Es decir, los capturaban a todos y los deportaban, los vendían como esclavos. Bien, esto nos puede parecer espantoso, pero las cosas en aquel entonces, hace 5 siglos, se hacían así. Bien, en el caso de que fuera una rendición, pues se cambiaba el gobierno, obviamente, y se llamaban colonos del norte. Estaba siendo ya en aquel momento todo el emirato poco a poco iba reorganizándose. Para poner fin al asunto, porque empezaba a ser irritante ya, llevaban 10 años de guerra, y cumplir la última parte del acuerdo, los monarcas solicitaron a Boabdil la entrega pacífica de la ciudad. De lo contrario, pues tendrían que sitiarla y rendirla por hambre, como habían hecho con Málaga 4 años antes, y esta vez disponían hasta de otra ciudad enfrente para que podían aguantar todo el tiempo que quisiesen. Claro, Boabdil no se podía resistir y no se resistió. Envió unos emisarios a Santa Fe para que negociasen las capitulaciones. Y Isabel y Fernando además querían abreviar el trámite todo lo posible, y concedieron mucho más de lo que estaban dispuestos a cumplir después. Como si después es pocos años después. La entrega de llaves de la ciudad se realizaría conforme a estas capitulaciones el 2 de enero del año 1492. Ese día, Boabdil y su corte tendrían que abandonar Granada y los palacios, por supuesto, con destino a un señorío en la Alpujarra que le habían concedido los cristianos. La Alpujarra está al otro lado de Sierra Nevada. Es una comarca natural que está entre Sierra Nevada y el mar. Cuenta la leyenda que camino de sus nuevas tierras se detuvo Boabdil en el puerto que conducía hacia la costa y se dio la vuelta y miró Granada por última vez. El rey moro se echó a llorar y su madre Aisha le dijo aquello tan famoso de llora como una mujer, lo que no supiste defender como un hombre. Bien, esto es una leyenda, no sabemos si es cierto, pero al menos es bonito. Hoy ese puerto, por el que pasa ya una moderna autopista, se llama Puerto Suspiro del Moro. Y por supuesto, desde ese puerto se ve Granada, bien bonita que se ve, por cierto. Bien, la ciudad, como se había rendido pacíficamente, no se vaciaría, como había sucedido con Málaga, ni los granadinos en principio tendrían nada que temer. Se respetaría su religión, sus costumbres, gozarían, por supuesto, de fuero y de tribunales propios, no tendrían obligación de convertirse al cristianismo ni se les podría reclutar para el ejército. Vamos, que aquello, en resumidas cuentas, parecía una derrota muy honrosa. No perdían tanto. Bueno, al emir, y que le sustituían por un rey cristiano, pero todo lo demás se mantendría igual. Los castellanos hicieron su entrada en la ciudad, tal y como se había pactado. Gutiérrez de Cárdenas, que era el conde de Tendilla, tomó posesión del palacio y en la torre más alta, la de Comares, hizo el pendón de Castilla. Bien, se marcó el punto final, la guerra había terminado y con ese gesto terminaba también la historia del último reducto de Al-Ándalus. La verdad es que, a pesar de que la guerra había sido tan prolongada, Granada era una ciudad fastuosa y muy rica. Los emires la habían gobernado desde una alcazaba amurallada a lo alto del Cerro de la Sabica, que era una auténtica maravilla, bueno, y sigue siéndolo. Se la conocía como la Alhambra. La Alhambra significa la roja. Y estaba conformada por un conjunto de palacios con jardines y una pequeña medina, que disponía, por supuesto, todo este conjunto, todo el complejo disponía de un acueducto propio. Estoy mostrando una foto hecha desde fuera, eso sí, desde dentro de la Alhambra, para que os hagáis una idea de, pues yo creo que es uno de los lugares más bonitos del mundo. De fondo se ve el Pico Veleta, no el Mulhacén. El Mulhacén está detrás. Se ve la Sierra Nevada completamente nevada, como debe de ser en invierno. Bien, pues a sus pies, junto al río Darro, que desciende de Sierra Nevada, se encontraba ya la ciudad de Granada propiamente dicha. Isabel y Fernando, que eran los reyes, pues se instalaron en la Alhambra y desde allí informaron al resto de Europa de su gesta.
En Roma, el Papa Inocencio VIII mandó que repicasen las campanas de la ciudad eterna y encargó una procesión del colegio cardenalicio para celebrarlo. La cruzada, a la que el propio papado había llamado años antes, no Inocencio VIII, pero sí Sixto IV, había triunfado. Algo no demasiado común, porque las cruzadas de Tierra Santa habían sido un fracaso estrepitoso, y el Islam en aquella misma época se extendía con gran rapidez por Europa Oriental después de la conquista de Constantinopla, el Imperio Otomano. Que en España retrocediese, aunque solo fuese un poquito, pues era algo reseñable que había que celebrar. Pero que Boabdil entregase la ciudad con vida y se retirase a las tierras que los reyes cristianos le habían entregado, que no estaban además muy lejos de la propia Granada, no significaba que él tuviese algo de lo que alegrarse, al contrario, pero tampoco significaba que la victoria de los reyes católicos fuese completa. Tanto Granada como el resto del Emirato seguían siendo musulmanes. Sí que se buscó traer colonos desde Castilla y desde Aragón, pero claro, estos tardarían en llegar, porque ni en Castilla ni en Aragón la población era muy numerosa. Conforme a lo acordado en las capitulaciones de Santa Fe, los habitantes de Granada no serían obligados a convertirse al cristianismo, como os he dicho antes. Eso, evidentemente, demostró ser una bomba de relojería, que estallaría en el peor momento. Así se lo hizo ver a la reina su confesor, el arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros, más conocido como el Cardenal Cisnero. Unos años después de la toma de la ciudad se produjo un motín de los musulmanes del Albaicín, que era uno de los barrios de la ciudad, probablemente el más bonito de toda Granada, lo que alarmó a los reyes, que en el año 1502, 10 años después de la conquista, decretaron ya el bautismo forzoso, es decir, no decidieron incumplir las capitulaciones, aunque ellos acusaron a los propios musulmanes de incumplirlas, porque se habían rebelado. Quien no quisiese hacerlo, pues tendría que exiliarse al norte de África, tal y como años antes pues había hecho el propio Boabdil, que vendió sus propiedades de la Alpujarra y se trasladó a Fez, donde ya moriría muchos años después. Eso sí, el sultán de Fez esta vez no le cegó, había cegado a su tío, a El Zagal, pero a él no. El problema de los llamados moriscos de Granada se mantuvo durante décadas, hasta que ya mucho tiempo después, en 1568, ya en pleno reinado de Felipe II, se produjo una rebelión a gran escala, que culminó con la deportación de la población morisca, que había permanecido fiel a su lengua, a sus costumbres y al menos bajo mano, porque oficialmente eran todos cristianos, habían permanecido fieles a su religión. La revuelta de las Alpujarras fue esencialmente rural, porque Granada había sido ya castellanizada por completo, la ciudad. La Granada ya tenía arzobispo propio, que, lo tenía desde el primer momento, Hernando de Talavera, pero que tenía ya una diócesis importante, presidida por una catedral de nueva planta, construida por una de las catedrales más bonitas de España. A mí es de las que más me gusta. Está construida en un exquisito estilo renacentista. Me parece maravillosa, para quedártela mirando. Tenía también una universidad que estaba fundada por Carlos I en 1531, una real audiencia y chancillería, para la que se levantó un palacio muy hermoso al pie de la Alhambra. La propia Alhambra también había sufrido algunas modificaciones. Junto a los palacios nazaríes, o en algún caso encima de ellos, los reyes católicos ordenaron que se construyese un convento, el de San Francisco, que es donde está hoy el Parador Nacional de Turismo, y luego su nieto Carlos I, que se quedó prendado de la ciudad, y ya le agregaría un palacio más, un palacio renacentista. Está justo detrás del palacio del Patio de los Leones. Luego, ya en la ciudad aneja a la catedral, Isabel y Fernando encargaron la construcción de una capilla que sirviese como panteón real. Bien, allí serían enterrados años después y allí permanecen hasta el momento presente. Estos monumentos os los estoy pasando ahora mismo. La imagen es la última que os pongo ya, no podéis verlos, son los que me cabían aquí en la pantalla. El Palacio de Carlos V lo tenéis arriba a la izquierda, la fachada principal de la Catedral de Granada, la Capilla Real, que tiene una foto difícil porque es muy angosta esa calle, y luego la Real Audiencia y Chancillería, que está al lado del río Darro. Y a la derecha del todo la fachada principal de la Universidad de Granada, que eso, según tengo entendido, es hoy el rectorado de la Universidad de Granada. Hoy es una de las principales universidades de España. Bien, pues gracias a su pasado nazarí y al trato preferente que le dio la monarquía, Granada es una ciudad única en el mundo. Es una auténtica joya que enamora en el acto además a todo el que la visita. Yo mismo me declaro un enamorado de Granada desde que la vi por primera vez, cuando me llevaron de viaje de fin de curso allí con 14 años, cuando terminé octavo de básica, que se llamaba entonces. No es casual que Francisco de Icaza, un poeta mexicano que llegó como embajador y luego ya se afincó definitivamente en España, dejase por escrito aquello de «Dale limosna, mujer,
que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Espero que os haya gustado este recorrido rápido que hemos dado por la Guerra de Granada, un episodio por lo demás muy conocido, al menos en España, y que ha dado lugar a romances, a poemas, a infinidad de novelas, bueno, y a una serie de televisión que Televisión Española hizo ya hace muchos años, como 30 años, y que se titulaba Requiem por Granada, y que en su momento, pues era yo un jovencito, disfruté desde del primer al último metro de película. Bien, vamos a pasar ahora al contrasello, donde tengo unos cuantos contraescuchas esperando con sus consultas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Ignacio de Málaga, que me pide algo sobre el tema del día, es decir, sobre la Guerra de Granada. Y me gustaría, tengo una petición, que hablases, por favor, de la Guerra de Granada. Yo soy de una comarca de aquí de Málaga, que en su turismo, digamos, o sus autoridades hacen mucho eco, ¿no?, de la Guerra de Granada, ¿no? Es un turismo, que está orientado hacia la época musulmana, de los pueblos de la Jarquía o de la Axarquía. Entonces, pues tengo esa petición. Por ejemplo, el otro día estuve en Alhama de Granada, una provincia de Granada, y pude ver que también su turismo tenía mucho interés en la época, del tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Vi que en la batalla de Alhama de Granada, cuando se van los moros, la intentan recuperar, lo que me hace pensar que fue una guerra a vida o muerte. Me encantaría que hablases de la Guerra de Granada y sobre todo la parte que menos conocemos, qué pasaba en el Palacio de la Alhambra mientras estaba el reino en guerra. Había dagas de por medio, había sobornos, hombre, por supuesto, sobornos, ¿no? Siempre. Pero me interesa sobre todo eso, qué pasaba por las cabezas de los generales nazaríes, de Boabdil, de la corte, y bueno, qué consecuencias tiene en la guerra. Un cordial saludo. Bueno, Ignacio, pues tu petición ya ha sido atendida. No he podido pararme en los detalles porque el programa dura lo que dura, pero creo que he podido condensarla lo suficiente para que os hicieseis una idea general. Y ahora ya con la bibliografía que os he dejado en la descripción podáis ir ampliando información al gusto. Si eres de la Jarquía malagueña, entiendo que la Guerra de Granada la tendrás bien presente y la conocerás, desde luego, más que que alguien que es de otra parte de España o del mundo. La capital de la Jarquía es Vélez Málaga, que es una ciudad que está muy cerca de la costa, no exactamente en la costa, pero al ladito, a no mucha distancia de Málaga. La conquista de Vélez Málaga la he contado hoy. Fue sitiada y conquistada en 1487 por Fernando el Católico, que quería atraer al zagal para dejar el trono vacío en Granada y que Boabdil, con quien previamente había llegado a un acuerdo, la ocupase. Una vez ya conquistada la plaza, y como tuvo que ser tomada por asedio, pues el rey deportó a su población y repobló el lugar con castellano, que es de quienes provienen los beleños de la actualidad, los habitantes de la ciudad y de esa comarca. Vamos, que es normal que el turismo del lugar emplee la Guerra de Granada con ánimo de atraer turistas. Lo mismo sucede con Alhama de Granada, que fue una apuesta estratégica muy arriesgada de Fernando para colocar una pica en el centro del emirato, introduciendo un elemento de inestabilidad que partía las coras de Elvira y de Tacuruna, como ya he explicado hoy. La clave con Alhama fue mantenerla durante toda la guerra. Porque en un golpe de mano te puedes hacer con una ciudad, pero a ver cómo la mantienes. Que una cabeza de playa, ¿no? Especialmente durante los primeros años. Luego ya fue fácil, pero durante los primeros 4 o 5 años, cuando todavía el Emirato tenía fuerzas para recuperarla. Luego, respecto a Alhama, hay un romance muy famoso que se llama el romance de la pérdida de Alhama, que he ido a buscarlo en internet, por supuesto está disponible, no tenéis más que buscar romance de la pérdida de Alhama y lo tenéis entero. Dice así resumido: paseábase el rey moro por la ciudad de Granada desde la puerta de Elvira hasta la de Villarrambla. ¡Ay de mi Alhama! Cartas le fueron venidas que Alhama era ganada. Las cartas echó en el fuego y al mensajero matara. ¡Ay de mi Alhama!
Descabalga de una mula y en un caballo cabalga. Por el zacatín arriba subido se había a la alhambra. ¡Ay de mi alama! Mataste los bencerrajes, que eran la flor de Granada. Cogiste los tornadizos, de Córdoba la nombrada. ¡Ay de mi alama! Por eso mereces, rey, una pena muy doblada, que te pierdas tú y el reino, y así se pierda Granada. ¡Ay de mi alama! Bueno, es más largo, he escogido un fragmentito, pero vamos, de casi cada episodio de la Guerra de Granada yo creo que hay un romance. Son todos maravillosos. En su momento tenían... porque son muy antiguos, en su momento tenían una función casi periodística, porque iban los juglares por Castilla y por Aragón cantándolos por los pueblos, y claro, así la gente pues se enteraba de lo que estaba pasando en la guerra. Bien, vamos ahora con Rubén de Alicante, que tiene una pregunta sobre la minería romana. Mandaba este mensaje para hacer una consulta con respecto a la minería en época romana, minería de oro para ser más exacto. Yo, por mi formación, soy geólogo, y por lo que nos contaron cuando estuve estudiando y luego viendo estudios geoquímicos, nos dijeron que en época romana, ya al menos en la zona ibérica, se utilizaba el mercurio a la hora de extraer el oro en las cuencas auríferas, sobre todo la zona de Almadén y en la zona de las médulas. Y mi duda viene porque, escuchando un capítulo de la contrahistoria del Tesoro de Indias, comentaste que uno de los grandes impulsores de la minería en Zacatecas y en Potosí fue el descubrimiento de un proceso mediante el cual era más sencillo extraer el oro, en el cual intervenía el mercurio. Mi duda viene por lo siguiente. ¿Qué ocurrió durante esa época? ¿Se mejoró el método que ya conocían los romanos? ¿O quizá los romanos no lo pusieron por escrito y se perdió durante siglos? Es una duda que cuando escuché el programa me surgió y me ha estado rondando la cabeza durante bastante tiempo, porque hay bastantes evidencias a nivel geoquímico de que se utilizaba el mercurio, aunque quizá los romanos, precisamente para que no les copiaran otros pueblos y de esa manera consiguieran más oro que ellos, mantuvieron el proceso en secreto. Bueno, cuéntame qué posible explicación le ves o qué explicación conoces. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues mira, Rubén, hasta donde yo sé, los romanos no emplearon el mercurio para separar el oro o la plata del resto del mineral extraído. Lo que hacían era fundir el mineral y en ese proceso ya pues separaban el metal precioso. El empleo del mercurio para extraer la plata de una manera rápida y barata lo inventó un español en México a mediados del siglo XVI. Al sistema le denominó método de patios, que desconozco, si te soy sincero, cómo funciona, pero en el que, bueno, el mercurio y la salmuera eran sus dos ingredientes principales junto al mineral. El método funcionó muy bien, este de patios, y se llamaba de patios porque es que hacían falta unos patios para ir extrayendo la plata, y se lo llevaron al Perú. Eso hizo que se disparase la producción de plata en Nueva España y en el Perú, pero también puso mucha presión sobre las minas de cinabrio. El cinabrio, bueno, eres geólogo, lo sabrás, es el elemento del que se extrae el mercurio, que es un elemento pues tampoco muy abundante en la corteza terrestre. Los reyes tenían la suerte de que en España, en Sierra Morena, tenían unas minas de mercurio que se explotaban desde tiempo inmemorial. Las minas de Almadén. Bien, pues estas minas se convirtieron en un complemento de las de Zacatecas o las de Potosí, que estaban al otro lado del mundo. Esto para los que te vienen con que la globalización es un invento de ahora, de hace 10 o 20 años. Bien, estas minas de Almadén eran tan valiosas que el rey se las entregó a unos banqueros alemanes, a los Fugger, como pago en especie por un préstamo que le habían hecho y que no podía devolver. Que la corona tardó algo así como un siglo en recuperarlas. Bien, pues estas minas se cerraron hace poco tiempo, hace no sé si 10 años, una cosa así por instrucciones de la Unión Europea, ya que el mercurio es muy contaminante. Pero estuvieron en explotación miles de años. Los romanos ya las utilizaban, pero no para separar el mineral del oro, sino para fabricar bermellón, que era un pigmento rojizo muy valorado, se utilizaba para pintar y decorar,
y que era carísimo en el mundo antiguo. Bien, para eso se empleó el cinabrio de Almadén hasta que ya en el siglo XVI se descubrió su aplicación en la amalgama de oro y plata. Bien, seguimos con Fernando, que está en Chicago y que pregunta por el padre de Alfonso XII. Y nada, me acabo de escuchar ahora tu podcast sobre las 7 constituciones y la verdad es que me ha gustado mucho y me ha invitado a una reflexión. Tenemos ya cierta información y bueno, yo creo que está contrastado de que Alfonso XII posiblemente era un hijo bastardo de la reina Isabel. Entonces se podría haber cuestionado toda la monarquía borbónica hasta el actual Felipe VI por esta línea, ¿no? Entonces esto es algo que podría dar juego a la gente que es antimonárquica o republicana para acabar con la monarquía. Pero más allá también, que esto lo he hablado a veces con algunos amigos, Felipe VI, tengo entendido que bueno, él se ha casado con una persona que no pertenece a la realeza, ¿no? Que es con la princesa, bueno, la reina Leticia en este caso, que además es una periodista, pero que es divorciada. Entonces ahí pues podría haber otro punto de ataque a la monarquía actual. Y la princesa de Asturias en este momento, que sería la princesa Leonor, también podría ser cuestionada por esto, ¿no? Por no ser hija en teoría se le podría considerar una hija bastarda del rey y en cualquier caso no podría en teoría gobernar siguiendo esta propia ley y por ahí se podría producir otro posible ataque a la monarquía de los antimonárquicos. Más allá, se podría incluso considerar la ley sálica en este sentido, en el cual leí hace poco un artículo en La Vanguardia que decían que la ley sálica no permitiría gobernar a la princesa Leonor en el futuro, no podría reinar ella y no podría heredar el trono si se aplicara la ley sálica. Y si queremos complicar un poco más la cosa, el propio duque de Parma y Borbón, Carlos Javier, que en teoría se considera el heredero de Carlos María Isidro y que todavía reclama a los carlistas y creo que estuvo hace poco en el País Vasco defendiendo los fueros y en Valencia también, él podría también aprovechar este momento para reclamar el trono. Entonces se podría en teoría crear un escenario en el cual resurge el carlismo, se cuestiona a los Borbones, a Felipe VI y a la princesa Leonor y además se pierde la legitimidad del trono a través de este problema de los matrimonios, ¿no? Que se están produciendo ahora con gente del pueblo, ¿no? En este caso se podría dar el caso de que si la princesa Leonor se sigue casando con gente del pueblo, pues imagínate que la princesa Leonor pues ahora se casa con un futbolista o con una persona del corazón, un paquirrín de turno, pues claro, sería difícil defender de cara a la sociedad el heredero de lo que venga de ese matrimonio, ¿no? Entonces en cierto momento yo creo que la mejor apuesta para seguir en la monarquía sería que ella vuelva a casarse con alguien de la realeza para poder un poco defender esto de posibles ataques. Pero bueno, estos son posibles escenarios, poco probables, pero quién sabe lo que podría pasar en la historia. Bueno, muchas gracias por tu programa y a seguir así. En teoría, Fernando Alfonso XII fue hijo de Isabel II y de su marido Francisco de Asís, aunque hubo rumores en su tiempo, bueno, rumores que llegan hasta nuestros días, que su padre en realidad era un capitán del ejército llamado Enrique Puigmoltó, con quien la reina tenía un romance. Bueno, Puigmoltó, al parecer, era un tipo muy apuesto, y por algún retrato que se conserva bastante parecido a Alfonso XII. Los rumores están fundados en que la reina y su marido no tenían relaciones íntimas, ya que se habían casado a la fuerza y, bueno, según dicen, Francisco de Asís era homosexual. Bien, luego, por otro lado, Isabel II no fue una santa. Tuvo muchos amantes y se sabe que Puigmoltó fue uno de ellos. Así que eso está documentado. Así que la hipótesis es razonable. Pero claro, eso no quita ni un ápice de legitimidad a su hijo Alfonso XII y por extensión pues a Felipe VI, ya que la reina Isabel era la reina, no Francisco de Asís. Ella era la reina. Francisco era un simple consorte. Isabel era la propietaria del título de reina y solo el propietario puede transmitirlo. Lo mismo sucede ahora con Leonor. Quien le transmite el título es su padre, no su madre. Ella luego ya hará lo propio con sus hijos, si es que los tiene, se case con quien se case. Luego, en España no impera la ley sálica.
De hecho, lo ha hecho muy poquito, nada. Lo hizo durante apenas unos pocos años en el siglo XIX, muy pocos, de 1830 a 1833. Y no era ni siquiera española, se trajo de Francia, donde era común desde tiempos de los francos. En España, Felipe V no llegó a implantarla completamente. Pero a finales de siglo, Carlos IV promulgó una pragmática sanción que al menos formalmente la implantaba, pero nunca llegó a ser publicada esta pragmática sanción, así que nada, sí que se mantuvo la ley de sucesión tradicional hasta que muchos años después Fernando VII promulgó esta pragmática sanción de su padre poco antes de morir en 1830. Luego ya se arrepintió y la derogó porque había tenido una hija, Isabel, dando origen al problema del carlismo. Vamos, que aquí, Fernando, pueden reinar las mujeres si no hay varón en la línea principal de sucesión, es decir, los hijos, no las laterales, tiene que ser la principal. Esa es la razón por la que reina Felipe y no su hermana Elena. Esto, por supuesto, se llevó hasta la Constitución, que deberían reformarla en este aspecto en el futuro. Pero vamos, tampoco es algo que urja porque Leonor no tiene hermanos, tiene solo una hermana, Sofía, no tiene hermano varón. Ni creo que ella vaya a tenerlo porque la reina Leticia pues tiene ya casi 50 años. No creo que se vaya a meter en un embarazo a esta edad. Así que reinará sin problemas y sin que nadie, por supuesto, pueda dudar de su legitimidad. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado esto de la Guerra de Granada y por supuesto los temas que nos han traído los contraescuchas. Así que os emplazo a que regreséis por aquí mañana.